Muy bien, muy bien. Hay que estar cómodos, hay que estar frescos. Un saludo muy especial para todos y muy especial para algunos que recibimos hoy con todo nuestro corazón y con todo nuestro cariño. Gracias al Señor por sus vidas. Hoy se alegra mi corazón de lo que mis ojos ven. Gloria al Señor. Hoy es un día muy especial. No sé si mi esposa lo dijo, pero ¿cuántos saben que ayer se casaron Patricia y Julián? ¡Qué alegría! Ayer se casaron Patricia y Julián después de un noviazgo de 3 años, llevado en santidad de una manera muy especial. Y Dios se ha glorificado en las vidas de ellos. Y desde aquí oramos y deseamos en Cristo Jesús que tengan muchas bendiciones y mucho éxito en su nuevo camino, en su nueva aventura, como les digo. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes. Me alegra ver caras alegres, caras contentas, otras no tanto. Pero bueno, es normal, porque en medio de este recorrido y del recorrido en el proceso en el que Dios nos ha metido, pues todos tenemos circunstancias, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos problemas. Y de una manera normal, todos, más muchas veces que de vez en cuando pasamos por dificultades. ¿Amén o no amén? Todos pasamos por dificultades como cosa normal de la naturaleza humana y en el entendimiento que hoy tenemos del proceso en el que Dios nos mete. Pero ¿sabe una cosa? Hablando de eso, a mí a veces me gustaría tener la fuerza de Sansón para coger ciertas circunstancias y yo no sé cuántos saben lo que estoy diciendo. A veces se te presentan cosas que uno no espera. La Biblia dice que Sansón tenía la fuerza de 100 hombres. Imagínese usted lo que es esa fuerza. Será una cosa descomunal, una cosa impresionante. Una vez lo cogieron 3,000 filisteos para amarrarlo y reventó las columnas. Eso. ¿Cuántos han oído aumentar la fuerza de Sansón? Y a veces yo quisiera tener esa fuerza para reventar ciertas cosas que vienen como a atravesarse en medio de lo que uno ha planeado, por lo que uno muchas veces ha orado, lo que uno se ha propuesto, pero viene una cosa, viene la otra. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les gustaría tener esa fuerza de Sansón a veces para coger ciertas cosas y reventarlas y decir uno no más? Pero ¿sabe una cosa? Para uno llegar a eso tiene que entender muchas cosas. Para empezar, ¿de dónde viene y cómo funciona? ¿Cómo le vamos a dar salida a semejantes dotes o semejantes virtudes? Pero nosotros hoy tenemos a Cristo. Y tener a Cristo implica tener el conocimiento de lo que significa todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora, la llegada del nuevo pacto, la llegada de la gracia, la llegada de la verdad presente, es decir, la implantación de una palabra de vida en nosotros, la implantación de una palabra de verdad, de algo totalmente diferente a lo que conocíamos, es decir, la implantación de la mentalidad de reino. Escuche bien, la implantación de la mentalidad de reino, nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesús de Nazaret, la transmitió desde los comienzos de su ministerio. Todo lo que tiene que ver con un nuevo pensamiento, todo lo que tiene que ver con una nueva vida, con una nueva manera de ver las cosas y de alguna manera de entender la dinámica de Dios. El mismo Señor Jesús de Nazaret, aquel que caminó por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Samaria, Él lo transmitió desde los comienzos de su ministerio. ¿Cómo? Plantando en el hombre la palabra como semilla. Eso fue lo que Él hizo. Iba plantando, sembrando verdades, sembrando la verdad de Dios, hablando las cosas como eran. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Sembrando en todos y cada uno de ellos y en todos y cada uno de nosotros la palabra, su palabra. Es decir, cuando hablamos de su palabra estamos hablando de su propia esencia, de su propia naturaleza, de lo que Él era, de lo que Él manifestaba, que era la misma esencia del Padre. Sembrando en la gente esa palabra como semilla, iglesia. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen del Hijo y llevar mucho fruto. O sea, eso era una estructura perfecta.
una estructura de vida. El mecanismo que Él trajo, el programa que trajo fue fantástico. No, nada lo ha igualado ni nada lo igualará en la vida. El cambio que Él hizo en la mente de la humanidad, que Él implantó en la mente de la humanidad, es una cosa bestial. Discúlpeme la palabra. Por eso, iglesia, las palabras que salgan de tu boca, a ti que me estás escuchando, las palabras que salgan de tu boca hoy en día tienen que ser resultado de esa formación que nosotros estamos recibiendo por el Espíritu de vida. Nosotros ya a estas alturas ni podemos pensar, ni podemos hablar otra cosa. Las palabras que salgan de nuestra boca en todos los contextos donde nosotros nos manejamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro estudio. Las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser resultado, familia, de la formación. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo, que es de lo que venimos hablando, pero eso tiene que ser de alguna manera ahora nuestra tónica de vida, nuestra tónica de funcionamiento, es decir, fruto de la semilla que ha sido implantada por el Espíritu de Dios, fruto de la semilla que es ese Cristo en nosotros para llevarnos al cumplimiento del propósito eterno. Sencillo. Y el Señor lo dijo de una manera maravillosa. Vamos a entender esto. Y yo quiero que vaya conmigo a un texto que es clásico, a un texto que usted conoce, que se lo sabe de memoria, que lo hemos leído 1.000.000 de veces, pero vamos a leerlo porque hay muchas más cosas ahí de lo que imaginamos. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me llama mucho la atención porque el Señor, de alguna manera, dice la Biblia, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. El Señor entró a la sinagoga, parece ser de una manera casual, pasó por ahí, entró a la sinagoga y a Él se le dio, a Él le entregaron el libro de Isaías y dice la Biblia que el Señor lo abrió y halló el lugar donde estaba escrito esto que yo acabo de leer. Fíjese usted, Él viene a Nazaret, el lugar donde había nacido, entra en la sinagoga, le entregan el libro de Isaías y Él lo abre y comienza a leer ahí. Y lee lo que yo acabo de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y ahí dice todos los para que el Señor lo había ungido. Ahora, déjeme decir que el objetivo del Señor nunca fue convertirnos a nosotros en seres dependientes de una religión. Nunca. El objetivo del Señor jamás, escuche bien, esto es muy importante, porque el ser humano se ha equivocado en eso. Pero no fue ni lo que Él hizo, no fue lo que habló, no fue lo que el objetivo del Señor nunca fue convertirnos a nosotros en seres dependientes de una religión, pero tampoco llevarnos a depender de una entidad espiritual. Escuche bien, tampoco fue llevarnos a depender de una entidad espiritual, iglesia, porque eso de alguna manera lleva al hombre a crear y a buscar dioses donde no los hay. Eso lleva al hombre y lo ha llevado históricamente a inventarse dioses que no existen. Y es lo que han hecho las religiones: buscar dioses, inventarse dioses donde no los hay. La Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Para qué? Para que trascendamos por iluminación del Espíritu al conocimiento de Dios. Para eso está el Espíritu de Dios sobre nosotros. Por eso es que la semilla que Él ha depositado dentro de nosotros, iglesia, permite que nosotros nos involucremos con la dinámica de Dios. ¿Cómo funciona Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo ejecuta Dios? ¿Cómo se mueve Dios? Es decir, entender que en esa dispensación o en esta dispensación, hoy en día, en este momento histórico de nuestras vidas, el Señor se mueve de una manera intrínseca. Escuche bien, en este momento histórico de nuestras vidas,
El Señor se mueve de una manera intrínseca, es decir, desde adentro de nosotros. Diga desde adentro. Uy, alguien va a entender aquí dónde está Dios. Diga desde adentro, haga este gesto. Desde adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros su cuerpo. Porque somos nosotros su iglesia. Porque somos nosotros la extensión de la mente del Eterno. Aleluya, de la cabeza, iglesia. ¿Para qué? Para cambiar una forma de gobierno que venía completamente diferente del pasado, y Él venía a implantar el gobierno del Espíritu. Para cambiar una forma de gobierno. Una forma de gobierno, iglesia, que nos lleva a tomar partido a nosotros de la impartición de Dios en Cristo, de Cristo en Dios, de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Que fue lo que vimos hace 8 días. Ojo con eso. Para llevarnos a tomar partido, ¿qué es qué? Es ser agentes ejecutores, agentes que lo viven, agentes que no solamente lo sienten, sino que lo entienden y parten de ahí. Iglesia, agentes. Eso es tomar partido, iglesia, de la impartición de ¿qué? De Dios en Cristo, de Cristo en Dios, de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo en aquel día: vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. Mire qué interesante. El Señor Jesucristo dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ojo que el texto no dice yo estoy con mi Padre. No, el texto no dice yo estoy con mi Padre. El texto dice yo estoy en mi Padre. Y esto era un cambio total de mentalidad. Esto era una manera completamente de mirar las cosas diferente, iglesia. Era otra manera de entender a Dios que los discípulos no conocían. El Señor se los estaba diciendo, iglesia: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¡Wow! ¿Qué lenguaje es ese? ¿Qué manera de hablar era ese? ¿Qué manera de hablar era esa para unos discípulos que traían una mentalidad completamente diferente, iglesia? Era algo que ellos no conocían y que los llevaba de una o de otra forma a tener que discernir que una posición espiritual, iglesia, ahora estaba totalmente desligada de lo externo. A entender que la posición que el Señor les estaba impartiendo, estaba desligado de lo que a ellos los habían acostumbrado. Estaba totalmente desligada de que ya no iban a depender de lo sensorial, que era una posición espiritual que los hacía ser de acuerdo a la naturaleza y el carácter de Dios. Eso era un lenguaje completamente diferente para los discípulos, iglesia. Entender, iglesia, que estamos en Él como cuerpo por fe, y que Él fue depositado en el hombre, en nosotros, como semilla por propósito, como semilla para el propósito. Eso no era nada fácil de asimilar para una generación que dependía totalmente de la tradición. Yo no sé si esto le parece en algo a usted a la realidad de hoy en día. Para una generación que dependía totalmente del tabernáculo. Y ojo que depender de la tradición y depender del tabernáculo era depender de lo externo. Era una generación que dependía totalmente de lo que veía. Era una generación que dependía totalmente de la amenaza, que dependía totalmente de la profecía, que dependía totalmente de promesas que no se habían cumplido según ellos. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, aún, Juan 16:12, les dice a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún, wow. Mire, con esto le quiero decir algo. Llevamos años predicando esta palabra y usted no sabe todo lo que falta. Siempre Dios tiene algo nuevo para uno. Y precisamente por eso, iglesia, porque era para esa generación algo completamente diferente, algo difícil de entender, que el Señor les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Les estaba hablando de ¿qué? Del hombre interior. Les estaba hablando de que la cosa iba a ser distinta. Les estaba hablando de que Él había venido a implantar un nuevo pensamiento, un nuevo pacto, de que Él venía a traer la gracia, de que la cosa era diferente, de que tenían que entender que ahora el Señor traía un nuevo pensamiento, una manera diferente de vida, de cómo Cristo era revelado e impartido a lo más profundo de su ser, a lo más profundo de su espíritu, a lo más profundo de su pensamiento. Por eso es que nosotros, iglesia, necesitamos tomar conciencia de que lo más glorioso
en nuestras vidas y en la vida espiritual, iglesia, no tiene nada que ver con los movimientos espirituales. Lo más glorioso, iglesia, no tiene nada que ver con las liberaciones, no tiene nada que ver con los sacrificios, no tiene nada que ver con aquello que nos han enseñado tradicionalmente, sino con la revelación del Hijo en nosotros, para nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo. Con la revelación del Hijo de Dios en nosotros, en nuestras vidas y para nuestras vidas. El problema es que nosotros hemos entendido mal la palabra revelación. Y no solamente hemos entendido mal la palabra revelación, sino que hemos usado mal la palabra revelación. Y hemos usado mal todo lo que tiene que ver con revelación, porque revelación no es un acontecimiento espontáneo. Voy a decir esto y quiero que le quede muy claro a todo el mundo. Revelación no es un acontecimiento espontáneo. Revelación no es información teológica. Oiga lo que le digo. Revelación no es el resultado de un suceso espiritual. Esto rompe con todos los esquemas de lo que nuestro pensamiento tradicionalista trae. Porque cuando nosotros hablamos, iglesia, de acontecimiento espontáneo, de información teológica, de sucesos momentáneos, eso no trae transformación. Eso no tiene eficacia para nuestras vidas. Eso no trae cambio. Eso no trae cambio a las mentes de nosotros, iglesia. Pero cuando la revelación de Dios viene a nuestras vidas por el Espíritu, uno jamás vuelve a ser igual. Cuando la verdadera revelación viene por el Espíritu de Dios a nuestra mente, jamás, iglesia, volveremos a ser los mismos. Ahí es donde el alma, iglesia, tiene que entender que nosotros entramos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio brutal. Iglesia, el alma entra en un proceso de transformación. ¿Para qué? Para ser conformada a la imagen del Hijo por medio de la semilla que ha sido depositada dentro de nosotros. Por eso es que la revelación es fruto del Espíritu en nosotros. La revelación es un fruto del Espíritu, iglesia. Por eso, escuche lo que le voy a decir. Por eso es que nosotros no podemos impartir revelación. Oiga esto. Para los que les gusta por ahí estar dando revelaciones. Nosotros no podemos impartir revelación. Diga conmigo, solo el Espíritu. Solo el Espíritu. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? Mire, le voy a decir una cosa. Yo no puedo darle revelación a usted. Si usted vino aquí esperando que yo le dé revelación, perdió su venida. Yo no puedo darle revelación. Se lo voy a repetir. Solo el Espíritu. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque la revelación es la entrega del Hijo. Y eso solo lo hace el Padre. Nunca se le olvide. La revelación es la entrega de la vida. La revelación es la entrega de la verdad. La verdadera revelación es la entrega del Hijo. Mire, déjeme decirle una cosa. Las palabras, como palabras, no revelan a nadie. Las palabras no revelan a nadie, iglesia. Es más, las palabras no revelan a Cristo. ¿Por qué? Porque las palabras lo único que pueden hacer es proporcionar la descripción de algo o de alguien. ¿O qué hacen las palabras? Proporcionar diga conmigo, descripción. Lo que hacen las palabras es proporcionar una descripción. A usted le pueden hablar acerca de la pastoralina, ¿o no? Puede ir alguien a usted y hablarle acerca de la pastoralina, que es lo que ella hace, que le gusta, cómo ora, cómo habla, cómo predica, cómo cocina. ¡Oh, qué delicioso! Y le pueden decir una cantidad de cosas sobre la pastoralina. Pero esas palabras lo único que están haciendo es una descripción.
Para usted poder llegar a conocer a la pastora Lina, usted va a tener que tener un contacto personal con la pastora Lina, un encuentro personal donde usted conecte con ella, con su esencia, con su carácter y con su naturaleza. El resto va a ser una descripción. ¿Cuánto llevamos nosotros oyendo acerca de Jesús? Pero lo que hemos oído acerca de Jesús son historias y descripciones. Historias y descripciones. Hemos escuchado historias y hemos escuchado descripciones. Mi pregunta es, ¿verdaderamente le conocemos? ¿Verdaderamente le conoces? No sé, contéstese usted mismo ahí. Porque nosotros hacemos muchas cosas para Cristo. Constantemente. Hacemos cosas para Cristo. Pero ¿estamos experimentando a Cristo como vida dentro de nosotros? ¿Realmente lo estamos experimentando como vida en cada una de nuestras circunstancias? Cuando deseamos tener la fuerza de Sansón para reventarle la cabeza a alguien que ayer amábamos. ¿Aló? ¿Alguien sabe a quién le estoy predicando? ¿Alguien sabe a quién le estoy predicando? Pero es que es la realidad de la vida. ¿Hasta dónde verdaderamente nosotros conocemos a Cristo? Iglesia. Y esto es importante entenderlo, porque cuando entendemos nosotros que lo tenemos que experimentar dentro de nosotros, ahí entendemos que ahí es donde el Señor quiere reinar. ¿Dónde quiere reinar el Señor? En nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Él quiere que nosotros aprendamos a reconocer que no se trata de nuestra inteligencia, que no se trata de nuestra sabiduría, que no se trata de nuestro conocimiento, que se trata de Él. Y escúcheme, no se trata de nuestra fuerza. No es con ejército. Se trata de Él, iglesia. ¿Para qué? Para que su gobierno, su amor y su poder se hagan evidentes en el exterior desde el interior. ¿Aló? Para que se hagan evidentes en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, con mis amigos y con mis enemigos, para que se haga evidente afuera. Escuche bien, desde adentro. Ojo, exactamente eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Sansón. Exactamente. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Dice la Biblia en el libro de Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 11. Versículo 32 dice la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Contando de quién? Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron. ¿Por fe? ¿Cuál fe? ¿Para qué necesitaba Sansón fe si Sansón era el tío más? ¿Para qué necesitaba? Si Sansón era el hombre más fuerte del mundo, el hombre más fuerte de la historia, derrotaba a 100 hombres. No había ejército que pudiera con él. No había filisteo incircunciso que viniera. No había nada, no había batallones. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por fe. Bueno, entonces, ¿fue la fuerza o fue la fe? ¿Cuántos aquí tienen fuerza? La pregunta mía es, ¿cuántos aquí tienen fe? Uy, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé lo que está pasando en su vida, pero la Biblia dice que por fe. Pero si está hablando de Sansón, que por fe conquistaron reinos. ¿Cuántos van a conquistar reinos? ¿Cuántos han conquistado reinos que por fe hicieron justicia? Por fe alcanzaron promesas. Por fe taparon bocas de leones. Pero si fue por la fuerza, no. La Biblia dice que fue por fe. Esto es brutal, familia. Entender esto es maravilloso. Por fe. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espadas. ¿Y qué? ¿Sacaron fuerzas de qué? ¿Sacaron fuerzas de qué? Pero ¿cómo puede ser de debilidad? No era que era tan fuerte. No. Ahora resulta ser de que Sansón sacó su fuerza de su... ¿De su qué? Pero era el hombre más fuerte. ¿Pero de dónde sacó su fuerza?
Entonces, ¿tenía fuerza o no? Porque la Biblia dice que sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes. No eran fuertes, se hicieron. Eran débiles. Y en esa lista está Sansón. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos hombres sacaron fuerzas de debilidad. Y lo que me llama la atención y lo que más me gusta es que es el reconocimiento a la debilidad humana. Es el reconocimiento a la debilidad del hombre y a la dependencia de Dios. Es donde tengo que decir yo, es que no se trata de mí, no se trata de mi dinero, no se trata de mi inteligencia, no se trata de mi preparación, es la fuerza del Espíritu. El versículo 32 habla de Sansón, el hombre más fuerte de la historia. Déjeme decirle que no hay referencia bíblica de un hombre más fuerte que él. No hay referencia bíblica. Sin embargo, el versículo 34 dice que sacó fuerzas de debilidad. Y esto de alguna manera es un contraste raro, esto es contradictorio. Sansón era el hombre más fuerte de la historia, pero su fuerza la sacó de su debilidad. ¿Cómo puede ser posible? Pero el tema está en que la fuerza de Sansón se manifestaba en lo natural, pero era sobrenatural. ¿Aló? Se manifestaba en lo natural. Ojo, escuche, pero era sobrenatural. Es decir, se manifestaba en lo físico, pero era espiritual. Se manifestaba en lo físico, pero venía del Espíritu. Por eso es que dice la Biblia que los filisteos no sabían cuál era el secreto de su fuerza. A alguien le estoy predicando. ¿Sabe por qué? Porque usted que me está escuchando, usted es un hombre común y corriente. Usted es una mujer común y corriente. Yo soy un hombre común y corriente. Somos personas común y corriente. Le estoy diciendo que los filisteos, el mundo incircunciso, el mundo que habla, el mundo que critica, no tenía la más remota idea de dónde venía la fuerza de Sansón. No, ellos no sabían, ellos no sabían. Pero si nosotros estuviéramos hablando de Goliat sería otra cosa. Sería completamente diferente si estuviéramos hablando de Goliat, iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia narra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, dice que Goliat medía 6 codos y un palmo. Eso quiere decir que medía 2,97 el tío. Ahí me alcanza. 2,97, medía 3 metros. Goliat medía 3 metros. Por lo tanto, a simple vista todo el mundo sabía de dónde venía su ¿qué? Su fuerza. Porque Goliat medía 3 metros. La Biblia dice que medía 6 codos y un palmo. 2,97 metros. Por lo tanto, a simple vista se sabía de dónde venía su fuerza. Pero Sansón era un tío como usted y como yo. Sansón era un tío común y corriente. Era un hombre normal y corriente. Por lo tanto, nadie sabía de dónde venía su fuerza. Y eso tenía a los filisteos totalmente desconcertados. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero a alguien le estoy diciendo que tú tienes al mundo desconcertado. Escúcheme, usted que me está oyendo, usted tiene al mundo confundido, porque el mundo no entiende de dónde viene tu poder. El mundo no entiende por qué a ti todas las cosas te ayudan a bien. El mundo se pregunta, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero el mundo no sabe, iglesia. El mundo no sabe por qué tú tienes la capacidad de pararte delante de tus problemas y de pararte delante de las circunstancias y decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Wow, iglesia. Y la gente se pregunta, y mucha gente se pregunta, y tú no te has enterado, pero mucha gente se pregunta, pero a este ¿por qué le va mejor que a los demás? Pero a esta persona ¿por qué le va bien? ¿Por qué será que este señor predica este evangelio con tanto poder, iglesia? Por una sencilla razón, porque es que el mundo no ve lo que está por dentro. Alguien dijo amén. El mundo no puede ver lo que está dentro de ti. Esa semilla que Dios plantó, la palabra de vida, la palabra de poder. El mundo no puede verlo. El mundo no puede verlo. ¿Y qué es lo que está por dentro, iglesia? Vino nuevo en tinajas viejas. Vino nuevo en tinajas viejas. Tesoro en vasos de barro.
Y cuando el tesoro está en vasos de barro, lo que el mundo ve es eso, el barro sucio, el barro frágil, el barro débil, el barro barato. Pero lo que está dentro de nosotros, la semilla, Cristo, la palabra, iglesia, ese es nuestro poder, esa es nuestra grandeza, esa es nuestra inteligencia, esa es nuestra sabiduría, iglesia. Por eso es que ninguna circunstancia a ti puede derrotarte. Por eso es que ningún problema puede contigo. Por eso es que ningún enemigo puede venir contra ti. Los filisteos se preguntaban, pero ¿de dónde viene la fuerza de este tío? Los filisteos lo miraban y se reían, pero ¿cómo puede ser posible que acabe con todos nosotros? Pero ¿cómo puede ser posible? ¿De dónde viene su fuerza? No entendían que Sansón tenía la fuerza del Espíritu. No entendían que Sansón lo que tenía era el poder de Dios dentro de él, iglesia, y que se manifestaba en lo externo, iglesia. ¿Qué comenta el mundo? La economía está mal, no hay trabajo, hay coronavirus por todas partes, hay una cantidad de problemas. ¿Qué es lo que pasa con este inmigrante sin papeles y sin preparación? Que se mantiene en paz, que se mantiene contento, que se mantiene tranquilo, que todo el mundo lo quiere, que no pasa nada con él. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado, que se manifiesta en el mundo, viene de adentro, viene del Espíritu, viene de la semilla que ha sido plantada en ti. Por eso es que ese mundo que está allá afuera, cuando tú entiendas y vivas esta palabra, verá tu victoria todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque dentro del propósito de Dios tú estás destinado a triunfar en todo aquello que te propongas según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. No es tu talento, no es tu nacionalidad, no es tu raza, no es tu estatura, no es tu apellido, no es tu carita bonita, no es como luces, no, iglesia, no es lo que sabes, es Dios. Es Dios. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 5, dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre. Iba la familia en pleno, el hijo con el papá y la mamá. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Imagínese usted el problemita. Uno con el papá y la mamá y que venga un león en contra de uno. Y uno a pie y sin pistola, sin una carabina. Y viene un león. Dios mío. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Y qué dice la Biblia? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. No fue que Sansón desayunó con huevo revuelto ese día. No fue que Sansón tomó anabólicos, esteroides y anabolizantes. No fue eso. No fue que fue al gimnasio por la mañana a hacer flexiones de pecho. No, iglesia. La unción del Señor vino sobre él. ¿Para qué? Para defender, para servir, para bendecir, para dar buenas nuevas, para hacer lo que tenía que hacer. Y ese mismo espíritu que vino sobre Sansón es el espíritu que está contigo en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, en medio de tus situaciones, en medio de todo aquello que viene todos los días. ¿Y qué hizo Sansón? Despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y el tío era como usted o como yo. ¿Por qué? Porque hay algo que hace la unción que tu dinero no puede hacer. Porque hay algo que hace la unción que tu preparación no puede hacer, que tu nacionalidad no puede hacer, que tu inteligencia no puede hacer, que tu conocimiento no puede hacer y que tu soberbia no puede hacer. Eso solo lo hace la unción, que es el mismo Cristo que está habitando en ti. Déjeme decirle que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la fuerza del Espíritu que hoy hay dentro de ti es lo único que te hace diferente a los demás. Nadie dijo amén. Claro, porque usted cree que lo que le hace diferente a usted a los demás es el coche que tiene, o los zapatos, o el peinadito. La sabiduría, la paz, la inteligencia, el conocimiento, el saber. Esa semilla que Dios ha puesto dentro de ti es lo único que te hace diferente a tu vecino ateo.
Es lo único que te hace diferente al vecino de la esquina que adivina la suerte y al budista que está en la otra esquina. Eso es lo único que te hace diferente, iglesia. Por eso es que tú tienes el poder, y ojo, indescriptible, por el Espíritu que te habita, de vencer absolutamente cualquier obstáculo que venga contra tu vida. Por eso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, no hay brujo que pueda contigo, no hay demonio que pueda destruirte, ni hay circunstancia que pueda derrotarte, porque el Espíritu de Dios, como una semilla incorruptible, ha sido depositado dentro de ti. Y por causa de esa semilla que ha sido depositada dentro de ti, la victoria de Cristo estará contigo todos los días de tu vida. Y allí es donde el Señor quiere reinar. Ahí es donde el Señor quiere mostrar su gloria. Y cuando Él reina dentro de nosotros, y solo cuando Él reina dentro de nosotros, es decir, cuando esa palabra es verdaderamente encarnada, ahí tiene que haber una evidencia en el exterior, como en el caso de Sansón. Una evidencia en el exterior para bendecir. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para sanar. Por eso nuestro texto dice, escuche lo que dice nuestro texto, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Neuma, Kyrios, Epim. Escuche bien. Neuma, Kyrios, Epim. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto fue lo que leyó el Señor cuando llegó a Nazaret y le entregaron el libro de Isaías. Lo interesante del asunto es que el Señor escoge un pasaje maravilloso, un pasaje impresionante justo al comienzo de su ministerio. Estaba comenzando su ministerio. Era la primera vez que lo escuchaban a él en una sinagoga. Y escogió un pasaje, ¿para qué? Para revelar los planes de Dios. Para revelar los planes de Dios para ti, para este tiempo, para esta dispensación, para revelar que el tema ya iba a ser diferente. Él iba a revelar que el Señor ya no se iba a presentar más en el maná. Era lo que el Señor estaba revelando, pero ellos no lo podían entender. Él estaba revelando que el Señor no se iba a presentar más sobre una nube, ni en una columna de fuego, ni en una roca, iglesia. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos se lo creen? Diga, sobre mí. Y me ha llenado de unción para. Ahí dice, para. O sea, él lo que está diciendo es, yo vine a hacer muchas cosas, pero porque el Espíritu de Dios está sobre mí. No por otra cosa. Lo que está diciendo es, ya no es la manifestación externa de poder, sino la manifestación interna de mi esencia para servir. Son dos cosas diferentes. Era algo que a ellos les costaba digerir y entender. Ya no es la manifestación externa de mi poder, que era lo que estaban acostumbrados, sino la entrega de la esencia de lo que está dentro de mi iglesia para servir. Porque ese para estaba dirigido a quién, a la gente. Ese para estaba dirigido a los demás, a las personas, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los cautivos. Es decir, el Señor está diciendo, es todo lo que está dentro de mí impartido afuera. Y para que ellos se convencieran de lo que estaba pasando, entonces dice la Biblia en el versículo 20, póngame el versículo 20. Cuando terminó de leer esto, dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro. O sea que había un ministro ahí en la sinagoga. El tema del asunto es que siempre los ojos están puestos en el ministro, ¿o no? ¿A quién está mirando usted en este momento? Los ojos están puestos sobre el ministro. Era lo normal, que todo mundo en la sinagoga estuviera mirando al ministro. Pero la Biblia dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es decir, lo que estaba pasando ahí no era normal. Él leyó un libro, dijo algo que dejó a todo el mundo, lo enrolló, se sentó y los ojos de todos estaban puestos en él. ¿Por qué? Porque la gente estaba asombrada que ese personaje que la gran mayoría todavía no conocían, que la gran mayoría todavía no sabían quién era, tuviera semejante
pretensiones, cuidado. El desparpajo que él mostró y las pretensiones que mostró no eran normales para él. Todos los ojos en la congregación, todos los ojos en la sinagoga estaban puestos en Jesús. Lo más interesante del asunto es que cuando él termina, enrolla el libro, hace algo inaudito, algo inexplicable. Dice la Biblia que ¿qué? Se sentó. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso era inaudito. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en las sinagogas tenían la costumbre de dejar una silla vacía. Eso se mantenía lleno. Pero siempre había una silla vacía. Todas las demás estaban ocupadas. Todo el mundo estaba ahí oyendo la palabra. Pero siempre tenían una silla vacía porque dejaban una silla vacía para el Mesías cuando el Mesías llegara. Esa era la costumbre en todo Israel, en todas las sinagogas. Siempre había una silla vacía esperando al Mesías. Y el Señor enrolla el libro y no hace otra cosa, y no se le ocurre otra cosa que ir a sentarse delante de todos esos sacerdotes y delante de todos esos judíos en la silla que ellos tenían reservada para el Mesías. ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? Para sentarse en la silla que por siglos nosotros hemos tenido reservada para el Mesías. Y para colmo, dice la Biblia en el versículo 21, y comenzó a decirles, para que les acabara de... Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy tenéis el privilegio. Hoy. Por eso, la esencia de la palabra, iglesia, de la palabra que se nos entrega, de la palabra que se nos predica, de la palabra que se nos imparte, que se nos ministra, es que se haga vida en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros dar testimonio en el exterior de lo que se está impartiendo a nuestro interior. Y es tan cierto que el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra estaba causando un efecto demoledor en todos aquellos que lo estaban escuchando. Un efecto demoledor. Ellos ni entendían lo que estaba pasando, pero era una locura, porque no era la palabra antiguo testamentaria, porque la palabra del nuevo pacto, la palabra de la gracia, la palabra que sale de la mente de Cristo. Tanto es que el texto dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia. Ojo lo que dice, de las palabras de gracia, las palabras que salían de la mente del Cristo, del enviado, del encarnado, iglesia, que salían de su boca. Y unos decían, ¿y este no es el hijo de José? Lo que estaba pasando superaba cualquier concepto natural, cualquier concepto tradicional, cualquier concepto judaico, religioso que viniera de la historia. Y eso es lo que Dios desea con su cuerpo. Eso es lo que Dios desea con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo expresa la palabra viva, iglesia, nada permanece igual. Cuando tú expresas la palabra viva, lo que recibes, cuando tú tienes la capacidad, iglesia, de manifestar afuera lo que está siendo implantado adentro, entonces ahí hay transformación de vidas. Lo que no puede ser es que nosotros salgamos de aquí a manifestar lo contrario a la semilla que está siendo sembrada dentro de nosotros. Esta es nuestra responsabilidad. Y el Señor lo está demostrando de una manera maravillosa. ¿Quién lo conocía? Nadie. ¿Quién daba testimonio de él cuando entró a la sinagoga? Nadie. ¿Quiere leer? Toma el libro y suelta lo que suelta. Y cuando termina, todos daban testimonio de él. Una locura. Eso es lo que el Señor espera de su cuerpo, iglesia. Porque ahí es cuando realmente nosotros regamos la semilla, dando testimonio afuera de lo que recibimos dentro. ¿Por qué? Porque no se trata de una organización muerta. Se trata de un organismo vivo. Tenemos que entender eso y empezar a actuar en consecuencia. Un organismo vivo que crea, que diseña, que genera, que transforma, que convierte, que cambia, que cree. Porque no parte de la razón humana, iglesia, sino de la vida del Cristo que está depositada en nosotros por medio de esa semilla impartida. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que entender
que somos posicionados. 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 Alguien por ahí decía en internet en estos días que no somos posicionados, iglesia. Activados. Activados, iglesia, desde adentro. ¿Para qué? Para ser agentes de transformación. Y si no, ¿cómo vamos a hacerlo? Para poder ser nosotros agentes de influencia a los demás. Porque si yo salgo de aquí con mi mente transformada y con el pleno convencimiento de mi posición en Cristo, es otra cosa, otro gallo cantará. Pero si yo no entiendo dónde estoy parado, cuál es mi fundamento, eso es una posición. Le choque a quien le choque. Eso es una posición. Yo sé que estoy parado, esta es mi posición y mi fundamento. La roca en la que estoy parado se llama Cristo y de ahí no me mueve nadie. Eso hay que entenderlo, iglesia. Ahí soy un agente de influencia. Y déjeme decirle, ahí es cuando toman sentido las estrategias. Claro. Porque si hasta en contra de los congresos se ha levantado la iglesia del nuevo pacto. No podemos por qué terminar con ciertas cosas, porque cuando yo tengo plena conciencia de lo que soy en Cristo, ahí toma conciencia el seminario, ahí toma conciencia el congreso, ahí toma conciencia la reunión, ahí toma conciencia que estemos juntos, porque entendemos una palabra viva, entendemos ahora que se trata de una semilla que está siendo sembrada en nosotros para que en su desarrollo y en su crecimiento seamos conformados a la imagen del Hijo según el propósito eterno. Ahí toma conciencia los programas cuando nosotros lo hacemos sabiendo con la certeza, iglesia, de que estamos desarrollando la obra del Cristo resucitado y no la obra del Jesús histórico de la religión, atada todavía a tradiciones, a culturas religiosas. Sino que lo que hacemos, lo hacemos para impartir la verdad, entendiendo que nosotros no entregamos revelación, sino que la revelación viene por el Espíritu que está siendo sembrado en nosotros. El resto es iluminación del mismo Espíritu para que podamos entender eso que ha sido revelado. Cuando entendemos esto, vamos a empezar a derrumbar ídolos, a derrumbar hombres que se han levantado como si fueran dioses, creyendo que es lo único. No, el único se llama Cristo. Y hoy tienes el privilegio de poder decir con la frente en alto: ese Cristo vive en mí, es mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi dueño, mi Dios. Él y solo Él. Aquí vale la pena. ¿Qué ganamos con tener 3 metros de altura y mostrarle a todo el mundo la fuerza que tengo? Si viene un enano como David con una piedrita así me tira al suelo. Yo prefiero ser como Sansón, que de cara al mundo no mostraba nada, pero lo que tenía por dentro era la fuerza para derrumbar a 100 hombres, a 100 problemas, a problemas con papeles, a problemas con jueces, a problemas económicos, a problemas familiares. Ese es el Sansón. No, escúchame esto. Cuando entendemos eso, entendemos el poder del Cristo que nos habita. Y entendemos cómo tenemos que manejar eso. Los que van al gimnasio no me entiendan esto mal. Me parece fantástico que cuidemos el templo. Hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestra salud. Yo estoy en lo mismo, mire. He rebajado 9 kilos. 9 kilos en 1 mes y medio. Bueno, 2 meses, 9 kilos. En 9 kilos en 2 meses va bien. No lo va contando todo el mundo. Porque hay que cuidar el cuerpo. Pero tenemos que entender que nuestra fuerza viene de adentro. La inteligencia, la sabiduría que Dios ha puesto en ti. Aunque tú no lo creas, el mundo la reconoce. Aunque no la entienda. Y aunque se pregunte, ¿qué tiene este? Como los filisteos se preguntaban, ¿de dónde viene su fuerza? Mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene tu paz, tu tranquilidad, tu sabiduría, tu paciencia? ¿De dónde viene tu paciencia para aguantar tanto? ¿De dónde? ¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo sabes? Tú que me estás oyendo, que llevas 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años viniendo aquí. Escucha lo que voy a decirte. Hoy sabes mucho más de lo que te imaginas.
Mi esposa lo dijo ahora. Hay gente aquí que nos ha dicho, cuando yo llegué a este lugar no entendía nada. No entendía nada. Y cada vez se ha ido transformando mi mente de tal manera que hoy le hablo del reino a todo el mundo y no me entero cómo. Escuche. Porque una semilla fue sembrada dentro de ti. Y las semillas empiezan a crecer despacito. Despacito. Y Él dice, estoy conformándote a la imagen de mi Hijo. Eso que tú tienes por dentro, no hay cirujano que te lo pueda sacar. Nadie lo puede sacar. No lo desperdicies. No lo desaproveches. No lo rechaces. Piensa que poquita fuerza tenía Sansón, comparándolo con la fuerza que hoy tienes tú por medio del Cristo que te habita. Señor, te doy gracias por la grandeza de tu palabra, por tu poder y por tu misericordia, por la maravilla de entender, Señor, que el poder que tú has depositado dentro de nosotros es inimaginable aún para nosotros, invisible, incomprensible para el mundo. Pero, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy declaro que todo ese poder, fuerza y sabiduría en todas las áreas de mi vida será manifestado afuera por el poder que hoy entiendo que ha sido depositado dentro de mí. Señor, gracias por esa semilla incorruptible que tú has puesto en mi interior y que se ha ido desarrollando de una manera espiritual y sobrenatural para conformarme a la imagen de tu Hijo. Oh, gracias, Señor, por el privilegio de pertenecer a tu cuerpo, a tu iglesia. Oh, en el poderoso nombre de Cristo Jesús declaro la sabiduría y el entendimiento del Espíritu para poder, Señor, desarrollarnos en esta verdad, para poder ir avanzando en esta verdad, para, Señor, hacer de esta verdad la clave de la administración de nuestras vidas y de cada una de las áreas. Señor, yo declaro que hay áreas que han venido por mis hermanos, en la economía, en la salud, en la familia. Y hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, entendemos que cada una de esas áreas hoy se sujetan a la administración del Espíritu de Dios que mora dentro de su iglesia y de la vida de cada uno de nosotros. No hay poder que pueda con los hijos de Dios. Señor, filisteos vendrán en nuestra contra, pero nos levantaremos con la fuerza de Sansón por el poder del Cristo que nos habita, para derrotar cualquier enemigo y seguir avanzando en pos del propósito eterno. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.